pero muy buenos días. Estamos felices por todo lo que se está viviendo. No solamente tenemos testimonios a lo largo de lo que hace cada uno de los devocionales, sino después a lo largo del día vemos testimonios, vemos lo que Dios está haciendo a través de estos ayunos y verdaderamente nos pone felices. El seguir la voluntad de Dios provoca esto, ¿no es cierto? Bendición para sus hijos. Y bueno, felices, estamos el quinto día ya, comenzando con el lema de alineando nuestras vidas a su voluntad. Es maravilloso poder ver cómo nuestro sentir va girando, cómo va, cuando nos ponemos a la voluntad de Dios, ¿verdad? Así es, Vivi. Y estamos en esta semana poderosa, ¿no? Donde Dios nos había hablado de hacer este ayuno, pero con el propósito de alinearnos a su perfecta voluntad, ¿no? Que nuestras vidas se alineen. Y vos sabés que hablábamos con muchas personas y nos decían que se dieron cuenta a lo largo de estos días que había muchas áreas de su vida que había que arreglar. Estoy hablando por mensajes y con mucha gente y nos decían de que iban descubriendo en sus vidas cosas que estaban fuera de lo que a Dios le agrada, fuera de la voluntad de Dios y que por ende obstruyen lo que Dios quiere hacer a través de ellos, ¿no? Es súper importante esto de alinearnos a Dios. Por supuesto, esto decíamos, ¿no? Estos días, esto de andar corriendo, ¿no? Todo nos empuja a correr, que muchas veces no nos detenemos a ver si estamos yendo por el camino correcto, si estamos haciendo la voluntad de Dios o la nuestra, pero qué bueno que llegan estos tiempos, ¿no? Donde Dios nos da esa nueva misericordia, esa nueva oportunidad de rever, ¿no? Sí. Y de ponernos a cuenta con Él. Y estamos buscando el hecho de que nuestras vidas no solo estén alineadas a Dios, sino que puedan ser transformadas a través de estos días, ¿no? Creo que lo necesitamos, Viviana, cuando uno mira la situación en la mayoría de los hogares, en la mayoría de las casas, en la mayoría de las vidas, uno se da cuenta que mucho de lo que estamos viviendo tiene que ver porque no estamos alineados a Dios. Mucho del fracaso que vivimos, de la frustración que vivimos, de la culpa, de la angustia, de la sensación de no ser plenos, la falta de gozo, la falta de paz. Hay un montón de cosas que se viven porque no estamos alineados a Dios. Porque cuando estamos alineados a Dios hay paz, hay gozo, hay esperanza, hay una fuerza diferente. Entonces nosotros queremos alinearnos a Dios. Así es. Y estamos entonces con este primer día, quinto día de ayuno y oración, y la verdad que está siendo poderoso, Viviana. Y hoy tenemos un tema especial, ¿nos lo recordás? Así es, hoy, bueno, si bien el lema es alineando nuestras vidas, ¿sí?, a su voluntad, el tema de hoy es llenura del Espíritu Santo. ¿Y cuánto lo necesitamos? Wow. ¿Cuánto necesitamos? La llenura del Espíritu Santo. Y este es un tema clave. Es un tema clave, Viviana, porque sin la llenura del Espíritu Santo, y por favor, préstenme atención, sin la llenura del Espíritu Santo vamos a ser cristianos mediocres. Vamos a ser cristianos que vamos a experimentar una victoria a medias. Nuestra vida no va a ser una vida plena y victoriosa. Porque para vivir una vida poderosa, victoriosa, plena, necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Si queremos ser cristianos que reflejen a Cristo, si queremos ser cristianos cuyas vidas inspiren a otros, si queremos ser cristianos cuyas vidas sean un ejemplo y un reflejo de Cristo, la llenura del Espíritu Santo es algo indispensable. Es imposible ser un creyente victorioso, un creyente pleno, un creyente más que vencedor, un creyente que marque la diferencia sin la llenura del Espíritu Santo. Así que mirá qué fuerte es esto, qué poderoso es el tema de hoy. Importantísimo. Sí. Vivi, ya tenemos muchísima gente mirándonos. Mayra, Lalo, bendiciones pastores, gracias, dice Lalo.
Tenemos Graciela Arias, Betty Rodríguez, bueno, Karina, Francisco. Tenemos muchas personas que ya están en el devocional. Gracias por estar ahí. Creemos que este día 5 de ayuno y oración va a ser un día poderoso. Un día donde vamos a experimentar gozo sobrenatural. Vamos a experimentar paz y vamos a experimentar el poder de Dios en nuestra vida, haciendo su obra, ¿no? Tenemos entonces algunos temas especiales de los que oramos hoy, Viviana. Así es, sí. Bueno, una de las cosas es que podamos rendirnos completamente a Él, ¿no? Rendirnos al Espíritu Santo, rendirnos a Él. Vos sabés, Vivi, que hay una gran diferencia entre tener al Espíritu Santo viviendo en nosotros y ser lleno del Espíritu Santo. El versículo bíblico que estamos usando es Efesios 5:18, cuando el apóstol Pablo dice: sean llenos del Espíritu Santo. Y si ustedes ven, él le está hablando a cristianos de Efeso, o sea, eran cristianos. Pero Pablo hace una diferencia, él está diciendo: sean llenos, no solamente tengan al Espíritu Santo. Todos los que somos cristianos o hemos aceptado a Cristo, la Biblia dice que desde el momento que aceptamos a Cristo con todo nuestro corazón, nacimos de nuevo. Y el Espíritu Santo vino a vivir en nosotros. Ahora, que el Espíritu Santo viva en nosotros no quiere decir que seamos llenos del Espíritu Santo. Hay millones de cristianos que tienen al Espíritu Santo viviendo en ellos, pero no son llenos del Espíritu Santo. ¿Y dónde se nota, pastor, que no son llenos del Espíritu Santo? En su vida. En su vida, claro. En su vida. En su vida, sí. Una vida, en su hablar, en sus acciones, en su matrimonio, en su trabajo. No son cristianos que tienen al Espíritu Santo viviendo en ellos, pero no son llenos del Espíritu Santo. Y su vida lo refleja. Una vida que muchas veces es pusilánime, que no tiene poder, que no tiene fuerza, una vida mediocre espiritualmente hablando, porque lo que hace la diferencia en la vida de un cristiano es que cuando vos sos lleno del Espíritu Santo, tu vida es transformada por el Espíritu Santo. Tu vida es otra vida, hay un gozo diferente. Así que en esta mañana tenés que sumarte y tenés que unirte a la oración que estamos haciendo por llenura del Espíritu Santo. Y entender que no es lo mismo tener al Espíritu Santo que ser lleno del Espíritu Santo, ¿no? La Biblia, cuando habla de ser lleno de algo, lo que está hablando básicamente es de ser controlados por eso. Si ustedes ven en el libro de Lucas capítulo 5, dice la Biblia que las personas fueron llenas de temor, dice. Ahora, no es lo mismo sentir temor que ser lleno de temor, ¿verdad? ¿Uno puede tener temor? Sí, por supuesto que sí. Pero ¿qué pasa cuando somos llenos de temor? Ya no hay control en nosotros mismos. ¿Qué nos controla ahí? El temor. El temor. Entonces, fíjate que cuando la Biblia habla de ser llenos de algo, lo que está diciendo es ser controlados por eso. En el libro de Lucas capítulo 6, la Biblia dice que los fariseos se llenaron de ira. Paréntesis, estoy seguro que muchos de ustedes se identifican con eso, ¿verdad? Porque ¿cuántas veces somos llenos de ira? Y la ira nos controla de tal manera que terminamos haciendo cosas fuera de nuestra razón, de nuestra mente. ¿Por qué? Porque nos controló la ira. Entonces, cuando la Biblia dice ser llenos de algo, cuando Pablo dice sean llenos del Espíritu Santo, lo que está diciendo es que seamos controlados por el Espíritu Santo. ¿Cuál es la diferencia entonces entre tener al Espíritu Santo y ser lleno del Espíritu Santo? La persona llena del Espíritu Santo es una persona controlada por el Espíritu Santo. Una persona cuya vida está rendida al Espíritu Santo, que experimenta al Espíritu de Dios moverse en toda su vida, en sus emociones, en su mente, en sus actitudes, en su manera de hablar. Y mi pregunta para vos es, ¿qué tan lleno del Espíritu Santo estás? Wow. Y tenemos mucha gente que está con el mal. Salen varias consignas ahí, como por ejemplo, ¿de qué está lleno? Wow. O sea, wow. No, hay varias consignas ahí. Si yo estoy lleno de temor, ¿qué quiere decir? El temor me está controlando. Porque decías ahí, compartías en palabra, o sea que hay cosas que llenan nuestras vidas, ¿no? El temor, la ira, o sea, ¿qué te está llenando en este tiempo? Porque hoy vamos a hablar de la llenura del Espíritu Santo. Estamos hablando de la llenura del Espíritu Santo. ¿De quién debemos de ser? Y es un tema central, ¿eh? En la vida del cristiano es un tema central. Viviana, tenemos personas de Mendoza, México, tenemos pastores, Laura,
Mónica Bordón de Mendoza, Betty González, Ivana, Juana Estigarribia, Guillermo, Gloria Rodríguez, Rebeca, Rebe, Juana, Marcos Schiavoni, amigo, un abrazo, estudiamos en el IBRP con Marcos, Jorge Udler, desde México, un amigo, a muchas personas contritan al Espíritu Santo, Viviana, dice Jorge. Y vamos a hablar un poquito de eso, porque es una gran verdad, Jorge. Muchas veces el Espíritu Santo quiere guiar nuestras vidas, quiere llenarnos de su presencia, y porque nos quiere llenar de su presencia nos manda a orar, nos manda a adorar, nos manda a meditar en la palabra, pero lo contristamos porque muchas veces lo rechazamos. Contristar significa producir una tristeza en otra persona. Y hay muchas personas que nos están escuchando que contristan al Espíritu Santo, desobedeciéndolo, no siendo sensible a su voz. ¿Cuántas veces el Espíritu Santo te dice que hagas algo y no lo haces? Y entonces otra. Es como el padre que habla con su hijo y su hijo hace una y otra vez. Llega un punto que ese hijo le está causando dolor y tristeza, ¿no? Mucha gente contrista al Espíritu Santo. Pedro nos está viendo, Marcelo, gracias. Esta semana ha estado ahí y me contaba Marcelo, estaba leyendo la Biblia el día de ayer. Gracias por lo que hacen, dice Pedro Muñoz. Bueno, Marcela, agradecida a Dios por esta nueva oportunidad. Bueno, pero queremos que trabajen con nosotros. Exacto. Y un poco la consigna de hoy es esa primera experiencia de la llenura del Espíritu Santo. ¿Dónde fue y cómo? ¿Sí? Por ejemplo, mi primera experiencia en del Espíritu Santo, cuando fui bautizado con el Espíritu Santo, y vamos a ver que el bautismo del Espíritu Santo tiene como evidencia hablar en nuevas lenguas. Vamos a ver un poco de eso. Algunos dirán, ¿qué pastor? ¿Qué es eso? Nada que no esté en la Biblia. Nosotros, no es solo eso, pero es parte. Exactamente. Hay algunos que creen que por hablar en lengua, ¿sí? Estoy bien y estoy lleno del Espíritu Santo. No es todo, es parte. Es una parte. Es una parte. Pero no quiere decir que estemos siendo llenos del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo fue tu primera experiencia? En mi caso, recuerdo que habíamos terminado un culto y yo venía hace muchos meses pidiéndole al Señor que me llenara de su Espíritu Santo y que yo quería hablar en lengua. Porque si dijimos que ser lleno del Espíritu Santo es ser controlados por el Espíritu Santo, entre otras cosas, el Espíritu Santo tiene que controlar nuestra lengua. Así es. ¿No? Y nos da un lenguaje angelical, un idioma espiritual para que nos conectemos con Dios. Yo recuerdo que habíamos terminado la reunión de jóvenes y yo no había recibido la llenura del Espíritu Santo, no había recibido el bautismo. Y recuerdo que terminamos la reunión y le pedí a Ezequiel y a Timoteo, dos amigos, que yo quería seguir orando, porque yo quería ser lleno del Espíritu Santo. Yo quería experimentar al Señor en mi vida de una manera poderosa, tomando el control de todo, inclusive de mi manera de hablar, un lenguaje angelical. Y recuerdo que eso pasó. Fuimos a una pieza, la pieza de Ezequiel, me acuerdo. Y recuerdo que en esa pieza yo le dije, quiero que oremos porque yo no quiero irme hoy de acá sin ser lleno. Y nos pusimos a orar y recuerdo que me puse en el medio de los dos. Y nos pusimos a orar. Y ellos empezaron a hablar en lenguas y a ser llenos del Espíritu. Y en ese momento yo empiezo a escucharme y empiezo a escuchar que estaba hablando en lenguas y orando en el idioma espiritual que Dios nos da. Así que bueno, tenemos testimonios, ¿no? Y me encantaría de que los que nos están escuchando nos puedan comentar un poco cómo fue esa primera vez que experimentaron la llenura del Espíritu Santo y cómo fue, dónde estaban, qué estaban haciendo, orando, adorando, meditando en la palabra, en un culto. ¿Cómo fue esa primera vez? Pasando adelante y mientras oraban, recibieron. Es una buena consigna, me parece, ¿no? Muy buena. Nos va a llevar justamente a querer ser llenos continuamente. Tal cual, sí, tal cual. Estamos con este pasaje de Efesios capítulo 5 y versículo 18, donde hablamos, Pablo le dice a los efesios que ellos no se deben embriagar con vino. Él les está diciendo, no se embriaguen con vino, porque en el embriagarse con vino hay peleas, hay destrucción. Y bueno, cualquiera que se emborrachó sabe de lo que estamos hablando. Sí, muchas veces el alcohol, cuando lo tomamos en exceso, nos domina. Porque nos domina. Yo recuerdo un sinfín de veces cuando vivía alcoholizado,
cómo el alcohol dominaba mi mente, dominaba mis emociones. Recuerdo que estábamos con los muchachos y recuerdo a mis amigos llorar estaban borrachos y lloraban porque sus corazones estaban siendo afectados también por el alcohol. Sus mentes, sus actitudes, sus conductas. Ahora, Pablo va a decir, no se embriaguen con vino, porque cuando nos embriagamos con vino lo único que hay es disolución, hay pelea, decimos cosas que no queremos decir, hacemos cosas que no queremos hacer y finalmente terminamos arruinándolo todo. Alejamos familia, alejamos esposa, hijos, personas, perdemos dinero, hacemos cosas que son terribles. Conozco un amigo que hasta un tatuaje le hicieron porque estaba borracho y no se dio cuenta. Mirá lo que te digo. Entonces, un montón de cosas que pasan, ¿no es cierto, Viviana? Ahora Pablo va a decir, no se embriaguen con el vino, sino, dice, más bien sean llenos del Espíritu Santo. Y es una metáfora que él usa acá, ¿no? Él está diciendo que así como el alcohol, cuando lo tomamos, nos controla. Mientras más tomamos de alcohol, más nos controla, al punto que controla la mente, controla el corazón, controla las acciones. Pablo está diciendo que si nosotros nos llenamos del Espíritu Santo, en la medida que nos llenemos del Espíritu Santo, vamos a ser controlados por Él. El Espíritu Santo va a guiar nuestra mente, guiar nuestras emociones, guiar nuestras actitudes, y así uno se da cuenta cuando una persona está borracha, ¿o no? Uno ve a una persona borracha y se da cuenta porque el alcohol lo controla de tal manera que en su manera de caminar, en su manera de hablar, en todo se nota que está alcoholizado. Lo mismo pasa con una persona que es llena del Espíritu Santo. Una persona llena del Espíritu Santo se nota en su manera de hablar, tiene un hablar de fe, tiene un hablar con gozo, tiene un hablar con esperanza, sus actitudes son de respeto, de amor, su andar en la vida es diferente. Entonces no es lo mismo ser una persona llena del Espíritu Santo, una persona que le ha dado lugar. Y pastor, ¿y cómo me lleno del Espíritu Santo? Orando, adorando, meditando en su palabra, pasando tiempo con personas de Dios. Todo esto me llena de la presencia de Dios y hace que el Espíritu de Dios pueda guiar mi vida, ¿verdad, Viviana? Así es sumamente importante. Entonces uno de los puntos será que podamos rendirnos completamente a Él, ¿sí? La palabra rendirse, ¿no? Esto de rendirme, de dejarme tomar por Él, ¿sí? Llenarme por Él, tal cual. Manejarme por Él. Decíamos que el vino nos tomaba de tal manera que todo nuestro andar, nuestro pensar, nuestro movimiento, nuestra mente es claro. impresionante cómo es controlada por el alcohol. Controlada. Uno empieza, ya no tiene control de la mente, el alcohol lo controla. Y lo mismo pasa con el corazón, las emociones. Uno empieza bajo el estado de alcohol a sentir cosas que de otra manera no sentiría. Entonces, Pablo va a decir, no se embriaguen, sino mejor, llénense del Espíritu. Porque si el Espíritu Santo los llena, va a controlar su vida, va a controlar sus actitudes, sus palabras. ¿Cuántas veces por no tener dominio de tu boca dijiste cosas que te causaron dolores de cabeza con tu familia, con tu matrimonio? ¿Cuántas veces por actitudes no controladas, por un montón de... porque el Espíritu de Dios no está controlando nuestra vida, terminamos en peleas terribles, crisis, perdiéndolo todo, somos impulsivos? Entonces Pablo va a decir, no se embriaguen con el vino, mejor llénense del Espíritu, busquen que el Espíritu de Dios dirija sus vidas, ¿no es cierto, Viviana? Viviana, tenemos a Adete, a Elizabeth Pérez, a Graciela Castellano, Roxana Vilar, bueno, muchísima gente, mucha Gracias gente. por estar ahí, cada devocional, sí. Graciela Arias dijimos, muy bueno. acompañados. Nos sentimos muy acompañados. Muy acompañados, sí. Estamos muy acá acompañados. adentro. Y te animamos a que nos cuentes alguna experiencia que tuviste con el Espíritu Santo. ¿Cómo fuiste lleno del Espíritu Santo? De repente por ahí en una reunión, de repente orando en tu casa, leyendo la Biblia, en algún culto. Estamos buscando esto, ¿no? El compartir experiencias que nos han bendecido, Viviana. Así es. ¿Pasamos a otro ítem? Sí. Otro de los ítems será que vamos a orar para que los frutos del Espíritu Santo se vean reflejados en nosotros. Un poco de lo que hablamos. Tal cual, Viviana. ¿Cierto? Lo importante es que podamos reflejar los frutos, ¿no? Sabemos, el amor, la fe,
¿sí? La mansedumbre, el gozo, la paz, ¿sí? La bondad, la benignidad. Estas cosas también se ven, ¿eh? Estas cosas se ven reflejadas, la gente ve, ¿sí? Tal cual, sí. Vos fíjate, Viviana, de que en Gálatas 5:22 dice que el fruto del Espíritu es esto que vos decís, ¿no? Amor, gozo, paz, paciencia, fe. El fruto, y lo que está diciendo es, cuando nosotros nos llenamos del Espíritu Santo y el Espíritu Santo dirige nuestra vida, el resultado es que el Espíritu Santo nos lleva a vivir una vida que refleja el carácter de Cristo, que refleja estas bondades del carácter de Cristo, como por ejemplo el amor. El Espíritu de Dios en nosotros nos capacita para amar. Y cuando hablamos de amar, hablamos de dar, por ejemplo, de perdonar, aceptar a las personas como son, verlas con misericordia. Cuando vos sos lleno del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios trabaja en vos para que vos puedas amar de esta manera, ¿no? Perdonando, porque la Biblia dice que el amor cubre multitud de faltas, pero hay personas que por no ser llenas del Espíritu Santo, por no dejarse dirigir por él, están llenas de resentimiento, están llenas de amargura. ¿Cómo sé que soy lleno del Espíritu Santo? Porque perdono, porque acepto a las personas como son. A veces vemos personas intolerantes, Viviana. Gente que es intolerante, que enseguida quiere imponer lo que su forma imponer, son intolerantes, son agresivos incluso. Es como que tiene que ser de esa manera, pero si no acá se arman intolerantes. Entonces, eso no es del Espíritu. Una persona llena del Espíritu es paciente, ¿no? Una persona acepta al otro como es. No, entender de que podemos usar la palabra y usarla mal, ¿no? Usarla de esta tal modo. Cual. Sin los frutos del Espíritu, ¿no? Sin poder hacerlo en amor, como dice su palabra. O fíjate que una persona que está llena del Espíritu, como dijiste, manifiesta el fruto del Espíritu, que es el carácter de Cristo, y estamos hablando de amor, por ejemplo, ¿no? Hablamos de ese amor que da, que se entrega. Recuerden que la Biblia dice en San Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Cristo dio su vida. Es imposible que vos digas que estás lleno del Espíritu Santo y no estás haciendo nada por otros. Porque el verdadero amor lo da todo por las personas que ama. Uno se da, uno se entrega. Cristo dio su vida por la iglesia, ¿no? Y Dios espera que nosotros, llenos del Espíritu, también hagamos lo mismo. Demos nuestra vida, nuestros talentos para bendecir, para ayudar. El verdadero amor, es imposible que vos ames a alguien y no quieras ayudarlo. Es imposible que vos ames a alguien y no ores por él. Es imposible que vos ames a alguien y no lo quieras aconsejar, alentar o bendecir. Entonces, el ser lleno del Espíritu Santo nos lleva a preocuparnos por algo más que nosotros mismos. Por supuesto. ¿No? El amor del Espíritu que está en nosotros nos lleva a hacer cosas por el amor no puede quedar encerrado. El amor tiene que darse. El amor tiene que expresarse, ¿no? En Corintios 13 habla sobre el amor y dice que si no tenemos amor, o sea, podemos hablar en lengua, podemos lo que quieras, hacer un montón de cosas, pero nada somos. En alguien reconocido, pero si no tenemos amor, no somos nada, dice, ¿no? Es puro ruido, ¿no? Puro ruido, tal cual. Y muchas veces, lamentablemente, vemos personas así, personas hijas de Dios que el amor deja mucho que desear, ¿no? Tal cual. Vivi, las personas ya están empezando a participar, interactuar con nosotros. Bien. Marcelo dice que recibió la llenura del Espíritu Santo en la iglesia con la alabanza. Mientras estaba alabando, mientras estaba adorando, fue lleno del Espíritu Santo, habló en lenguas. Y Ivana dice que fue una reunión de oración con la pastora Catalina, mi madre. Que gracias por contar ese testimonio. Mirá, dice que una reunión de oración y que ahí lo recibió al bautismo del Espíritu Santo, la llenura, ¿no? ¿Sabés que esto de la variedad de dónde recibieron y cómo muestra el poder del Espíritu Santo? Tal cual, que no está limitado. Que nada lo limita. De hecho, quiero decirte algo. Vuelvo a recordarte, yo recibí el bautismo del Espíritu Santo después de una reunión. Yo lo estaba buscando y en esa reunión no pasó y yo no me quedé con ganas ni con el anhelo. Yo recuerdo que agarré a mis dos amigos y les dije, yo quiero orar hasta que Dios me llene, me bautice. Y entonces ellos se miraron conmigo, vamos a orar, me dijeron. Y fuimos a una pieza, la pieza de Ezequiel, nos pusimos a orar y Dios me llenó del Espíritu Santo. Fue después de una reunión, ni siquiera fue una reunión. Entonces el Espíritu Santo puede, es más ahora, mientras estás escuchando esta palabra, el Espíritu de Dios
te quiere llenar con su presencia, quiere llenarte con su paz, quiere dirigir tu vida, pero vos tenés que hacer algo, tenés que pedírselo, tenés que decir, Señor, yo quiero ser lleno del Espíritu Santo. Recuerdo que yo fue la primera vez que llegaba a la iglesia, como estas veces que les contábamos un poco el testimonio. Tal cual, llegué creo que fue la segunda reunión o la primera reunión. La primera reunión. La primera reunión fue que al llegar justo estaban hablando del Espíritu Santo, oraron sobre eso y cuando pasé creyendo en todo lo que habían hablado de parte de Dios y desde ahí cambió completamente mi vida. Entré deprimida y salí gozosa y nunca más sentí el deseo de morir. Y hemos vivido en el camino del Señor, hemos vivido muchos momentos muy difíciles como la pérdida de una hija, como enfermedades muy difíciles, como traiciones, dolores, tristeza muy fuerte, pero jamás tuve ese sentir de querer morir nuevamente. Y solamente... es el hecho de ser lleno del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, hoy estamos orando en el 5.º día de ayuno y oración. Estamos orando por llenura del Espíritu Santo. Estamos orando para que cada persona que está haciendo este ayuno, que está escuchando, que está orando con nosotros, pueda rendirse completamente al Espíritu Santo de tal manera que sea el Espíritu Santo el que controle sus vidas. Entre otras cosas, decías vos, Viviana, que cuando somos llenos del Espíritu Santo reflejamos el fruto del Espíritu, que es el carácter de Cristo. Y habíamos hablado de que el fruto del Espíritu es amor, pero también es gozo, ese gozo que vos decías, ese gozo que quita la tristeza, la depresión, la amargura, que nos da felicidad permanente, que no depende de las circunstancias, sino de la fe y la comunión con Dios. Esto pasa cuando somos llenos del Espíritu Santo. Y la verdad es que muchas veces vemos cristianos que a pesar de ser cristianos, no reflejan esto, no reflejan el gozo del Señor. Su gozo no es gozo, es alegría, porque depende de las circunstancias. Si les va bien, están gozosos. Pero ¿y qué pasa cuando nos va mal? La Biblia dice, el gozo del Señor es mi fortaleza. Entonces, la llenura del Espíritu Santo produce gozo en nosotros. Ese gozo que hablamos, que quita la tristeza, que quita la depresión. Exacto. Que quita la amargura. Claro, que cambia el lamento en baile, ¿no? Decía David. Cambia el lamento en baile. Entonces, quizás mientras estamos hablando vos te das cuenta que aunque sos cristiano no estás viviendo esto. Y si no lo estás viviendo, déjame decirte que tiene que ver porque quizás no has permitido que el Espíritu Santo llene tu vida como Él la quiere llenar. Dijimos que en la Biblia la palabra llenar significa ser controlados. Y muchas veces no somos llenos del Espíritu Santo. No le permitimos al Espíritu de Dios que llene nuestras vidas, que dirija nuestras vidas, que tome control de nuestras emociones. Muchas veces somos cristianos porque hemos aceptado a Cristo y el Espíritu de Dios vive en nosotros. Pero vivimos a nuestra manera, no le damos lugar al Espíritu Santo para que nos llene de su presencia. Entonces, es importante ser lleno del Espíritu Santo. Y dijimos que la llenura del Espíritu Santo produce el fruto del Espíritu Santo. Dijimos que es amor, que es gozo, pero también es paz. La paz que no permite que los temores de este mundo económico, familiares, trabajos, enfermedades, contaminen nuestro corazón. La paz de Dios que sobrepasa el entendimiento, ¿no? Que te permite atravesar una situación difícil, tormentosa, pero con una paz diferente, ¿no? No ansioso, no temeroso, sino que la paz de Dios, eso lo hace el Espíritu Santo nada más. Sabiendo que Él tiene el control, ¿no? De las cosas, ¿no? Sabiendo que a pesar de la situación en la que estés viviendo, Él tiene el control, ¿no es cierto? Tal cual. Recuerdo ese momento cuando nos llamaron, estábamos en el auto abajo esperando cuando nos estaban por entubar a Lara, y cuando nos llamaron los médicos para decirnos de que no podían hacer nada ya, que nos abrazamos y sentimos ese abrazo del Espíritu Santo. Nos consoló, nos fortaleció. Nos consoló y sentimos una paz que sobrecayó sobre nosotros. Sí. Que fue tan grande que al ir llegando la gente que venía a consolarnos, a estar con nosotros en ese momento difícil, éramos los que podíamos consolar al otro.
nos usó para hablar a los médicos que estaban ahí. Era la primer paciente que se le fallecía a esta doctora. La paz de Dios estuvo ahí. Y es maravilloso. O sea, sin duda, no bien. cambia la situación que vos estés viviendo. No cambia nada. Si estás lleno del Espíritu, va a haber paz en medio de la tormenta. Es importantísimo. Queremos animarte a que te conectes con nosotros y te unas en este día de oración y de ayuno y ores por esto. Ores por esto, orá para que el Señor te llene del Espíritu Santo, porque la Biblia dice que Dios se lo va a dar a los que pidan. O sea, esto es algo que vos tenés que pedir. Mucha gente me dice, pastor, ¿por qué no lo recibo? Porque no pedís. Exacto. No lo estás pidiendo. O si lo pedís una vez, o mucha gente no lo recibe. No es paciente al esperarlo, ¿no? Mucha gente no lo recibe porque piensa que no es importante. No le dan valor. Ahora, mirá qué importante es que no podés ser un cristiano victorioso sin ser lleno del Espíritu Santo. No podés vencer, vamos a ver ahora la tentación, no podés. Ahora, mira, me encanta porque la gente está participando mucho. Bien. Pedro Juan Muñoz, se me hace conocido. Wow. Dice que él recibió el Espíritu, cuando recibió el Espíritu Santo sintió como una brisa, un viento caliente que lo llenaba completamente. Y que después habló con la pastora Catalina y ahí le comentó que era el Espíritu Santo, ¿no es cierto? Matías Rodríguez dice que fue lleno del Espíritu Santo en un campamento, dice. Wow. Ahí dice que fue lleno del Espíritu Santo. Estamos hablando de la llenura del Espíritu Santo y estamos preguntando ¿cómo fue que fuiste lleno del Espíritu Santo? ¿Cómo fue esa experiencia en donde sentiste que el Espíritu de Dios te llenaba? ¿No? El bautismo del Espíritu Santo. Y bueno, nos cuentan que fue en un campamento, en medio de la alabanza, en un culto de oración, en una pieza, ¿no es cierto? En la primera reunión que fuiste. Así es. ¿No? ¿Y por qué hacemos esto? Porque creemos que el Señor puede llenarte de su Espíritu en cualquier momento. Me encanta ver que no tiene límites. Que no nada tiene nos límites, limita. tal cual. Me encanta eso, me encanta. Por eso hoy puede ser el día. ¿Sí? Si Y todavía no lo recibiste. Estamos hablando que hay una enorme diferencia entre ser lleno del Espíritu Santo y que el Espíritu de Dios viva en mí. La Biblia claramente dice en Lucas 6, en Lucas 5, en Efesios 5, 18, que implica ser controlados por eso que te está llenando. Si sos lleno de temor, significa que el temor te está controlando. Si sos lleno de ira, implica que la ira te está controlando. Pero si sos lleno del Espíritu, implica que está controlando tu vida, que está guiando tus emociones, que está guiando tu mente. Y como resultado hay paz, hay gozo, hay paciencia. Viviana nos está viendo, Gladys Paz, la pastora Silvana Orrisberg, hay mucha gente hermosa que nos está viendo, Ángel El Marengo, bueno, mucha gente que nos está viendo y está participando. Gracias por estar ahí. Gracias. Hay muchos pastores también que están mirando el programa y nos sentimos súper bendecidos y por supuesto el aporte de ustedes es una bendición. Estamos hablando de la llenura del Espíritu Santo y mira, cuando somos llenos del Espíritu Santo, dice la Biblia, Gálatas 5:25, dice el fruto del Espíritu, cuando permitimos que el Espíritu de Dios gobierne nuestras vidas, trabaje en nosotros, cuando nos rendimos al Espíritu Santo, el fruto del Espíritu se manifiesta, el carácter de Cristo, y deseamos amor, gozo, paz, paciencia. Paciencia para resistir las pruebas como el coronavirus. Exacto. ¿No? Que como mucha gente... Como la cuarentena, porque vemos que muchos están no sufriendo la respetan, cuarentena. pero hay mucha gente que no respeta, que no le importa, en vez de ser pacientes, ¿no? Pero dice que la paciencia para resistir las pruebas, las tentaciones, Dios, para perseverar y tolerar lo que venga. Entonces, cuando vos sos una persona llena del Espíritu Santo, cuando vos estás rendido al Espíritu Santo y el Espíritu Santo está gobernando tu vida, tenés paciencia, Él te ayuda a forjar esa paciencia que te permite perseverar en medio de lo que venga, que te permite avanzar en medio de la oposición, que te permite esperar aún en medio de las circunstancias más difíciles. Entonces, ¿cómo que no es importante la llenura del Espíritu Santo? ¿Cómo que no es importante que el Espíritu Santo... Se cortó. Ahí se ve bien, de verdad, sí. Tenemos...
Tuvimos un problemita técnico. Pero Estamos en vivo, pero ya lo resolvemos. aquí estamos nuevamente. Ahí estamos. Muy bien. Otra de las cosas que hace el obrar del Espíritu Santo en nuestra vida, Viviana, es que nos fortalece, nos imparte poder para testificar, nos capacita como cristianos, hace a Cristo más real en nuestra vida. Wow. Entonces, Sumamente importante. exactamente, hay